tampoco he hecho examen todavía. Tengo amigos, todo. Y este es el momento. Bueno. Sí, señor. Gracias. Voy a leer ahorita ya su... Nada más para probar el volumen. Probando. 1, 2. Probando. ¿Se escucha ahí atrás? Perdón. ¿Sí? Gracias. Gracias. José Ángel Vázquez Villalpando. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España. Tiene grados de maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Proceso y maestría en Administración, ambos por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un diplomado en Gestión y Dirección de Empresas Familiares por la UDEM y con la certificación del Curso Internacional de Consultores en Empresa Familiar en España. Ha ocupado posiciones ejecutivas en empresas del Grupo SITSA y en la División de Insumos Estratégicos del Grupo FEMSA. Desde 2014 se desempeña como director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, organismo dedicado a la capacitación, investigación, programas académicos y procesos de consultoría en apoyo a la familia empresaria. Ha impartido cátedras a nivel maestría y en profesional en la Universidad Iberoamericana ITESO en Guadalajara y en la Universidad de Monterrey. Es miembro de organizaciones internacionales de investigación sobre temas de empresa familiar y ha publicado 4 libros de diferentes trabajos relacionados con el tema. Es fundador de la Red de Investigadores de Empresa Familiar en México. Es consultor para familias empresarias en temas de protocolo familiar, desarrollo de la siguiente generación y procesos de sucesión. Damos la más cordial bienvenida a José Ángel Vázquez Villalpando. Muchas gracias. ¿Se escucha bien allá atrás? Sí. Un poquito bien, todo esto. Muchas gracias a Miguel, a todos los que organizan este extraordinario evento. He estado desde las conferencias de la mañana extraordinarias. Realmente ha sido algo muy valioso también para mí. Pues esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer una especie de ejercicios, taller, ver algo y platicar esta tarde de las empresas familiares y sobre todo de la familia y cómo la familia influye en la empresa. ¿Sí? El título de la plática de hoy es ¿la familia factor de riesgo o de éxito para la continuidad de la empresa? Vamos a hablar de esto, lo vamos a plantear esa pregunta y le vamos a ir analizando las dos preguntas. ¿La familia puede ser un factor de riesgo para la continuidad de la empresa o la familia también puede ser un factor de éxito para la continuidad y el crecimiento de esa empresa? Vamos a analizar toda la influencia que tiene la familia y en eso los valores juegan una parte muy importante y es lo que vamos a ver en esta tarde. Este es el contenido que vamos a ver. Primero, vamos a saber qué es la empresa familiar. Vamos a hacer una definición, una contextualización, pues, ¿qué es esto? Después vamos a ver la importancia, aquí les tengo varios datos. Después vamos a ver la familia, un poquito cómo influye la familia sobre la empresa y de aquí vamos a pasarnos a los valores. En los valores, cómo estos valores es una parte muy importante para toda la parte de la empresa familiar. Y después les voy a dar consideraciones prácticas, algo que hemos visto en la práctica que se puede llevar, que se puede tener, qué metodologías se pueden manejar, eso es lo que vamos a ver. Y tenemos unas conclusiones. La empresa familiar. Vamos a definir qué es una empresa familiar. Hay muchas definiciones en ese aspecto. Esta es una de un manual de empresa familiar en España, donde te dice, es una organización en la que la política y dirección
están sujetas a la influencia significativa de una o más unidades familiares a través de la propiedad. ¿Y por qué una o más? Porque puede haber dos hermanos, empresa familiar, porque puede ser una sola familia, padre e hijos, porque puede ser primos, porque puede ser alguien que con el cuñado, etcétera, o varias familias reunidas ahí. Entonces puede ser una o más unidades familiares y a través de la participación de los miembros familiares en la gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones hay empresas en donde el director general es un no familia. Y ahorita aquí yo sé que hay algunas empresas en donde el director general es un no familiar y el consejo está determinado por la familia. Entonces, en ocasiones la gestión, la administración puede ser por un miembro de la familia, ¿sí? O por una persona ajena a la familia. Y esta es la definición, esta es la empresa familiar. ¿Por qué es importante la empresa familiar? Mire, la empresa familiar maneja estas tres círculos. En toda empresa que tenga una familia se presentan estos tres círculos, siempre. Uno de ellos es la propiedad, las acciones, ¿sí? Bienes inmuebles, etcétera, la familia y la empresa. Cuando hablamos de empresa, ¿qué hablamos? Pues hablamos de la rentabilidad del negocio, hablamos también de proveedores, clientes, de la utilidad, hablamos de la producción, hablamos de la operación. Cuando hablamos de la propiedad, hablamos de las acciones, de los financiamientos, de las inversiones, de la rentabilidad, de los dividendos, de todo eso hablamos cuando estamos en esa parte de la propiedad, ¿sí? Cuando hablamos de la familia, hablamos de las necesidades de la familia, del uso de los activos de la familia, de la seguridad familiar. Y también hablamos, muy importante, de la unión familiar, ¿sí? De eso hablamos. Ahora mezclen todo. Y ese tutti frutti es la empresa familiar, ¿sí? Con todos los problemas que se tienen, con todas las broncas que se tienen, esa es. Y sobre todo en estas partes, señores, donde están las interrelaciones, ¿sí? Eso de que separo yo muy bien la empresa de la familia, hijo, pues a lo mejor tiene sus asegúnes. Siempre estás involucrado, hablas de la empresa, hablas de la familia y ahí estás metido y estás trabajando fuertemente en ese aspecto. Entonces, cuando tenemos todo esto, pues es lo que hace compleja la empresa familiar. Muy bien. ¿Y por qué es importante? Por esto. Miren, porcentaje de empresas familiares en tres países diferentes. El 80% de todas las empresas que hay en Alemania son familiares. En Estados Unidos el 90%. En España el 89%. Vean el significado en el empleo. En el mismo país, en Alemania, el 80% del empleo del sector privado son de empresas familiares. En Estados Unidos el 85%. Y en España el 70%. Si hablamos del PIB, la actividad económica de las empresas familiares a nivel mundial está entre un 60% y hay países que el 90% del PIB es por las empresas familiares. Casi todo. Oye, pero la gran mayoría son chiquitas. Un 37% de las 500 empresas de la lista Fortune son familiares. Otro dato, el 42-43% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí?, son familiares. No nada más son las chiquitas, hay de todo en esta parte. ¿Y en México? En México el porcentaje de empresas familiares, hay diferentes estudios, uno de ellos te dice que es el 83% de las empresas en este país son familiares. ¿Y cómo se distribuyen? La micro el 86%, la pequeña 84%, la mediana 78% y de la grande el 52% de las empresas en México son familiares. Y algo muy importante que es característico de los latinos y mucho de nosotros los mexicanos.
Nosotros creamos la empresa generalmente, ¿para qué? Para generar riqueza, ¿qué más? ¿Por qué creaste? Alguien que levante la mano, ¿quiénes son empresarios familiares? Pues, ¿no? ¿Por qué crear una empresa? ¿Por qué creaste la empresa? Para satisfacer una parte del mercado, una necesidad. Muy bien, ¿y para qué más? Mantener a la familia. Para mantener a la familia. Muchos de ellos es para contribuir al mercado, porque ves una oportunidad de negocio, para eso la creas, claro. Pero el principal está, y sobre todo en México, es para dar trabajo y dar ocupación a la familia. Para eso creamos la empresa. En México, así está dado. Familiares dentro de la empresa en México, entre 1 y 4, el 56% de las empresas tienen entre un familiar y 4 familiares allá adentro. Cuando no tiene nadie, el 26%, pero a veces tenemos entre 5 a 10 familiares adentro, el 18%. Quiere decir que ahí tenemos a sobrinos, a primos, a hijos, a yernos, aunque no nos guste muchas veces. Ahí está todo un tema de empresas familiares, los familiares políticos, todo un tema, ¿sí? Y ahí están todos, a veces, y esos datos aquí en México, entre 5 y 10, y muchas veces tenemos también otra característica, el ahijado. Yo una vez pregunté a otra persona en Estados Unidos, cuando le dije esto del ahijado, él se me quedó viendo, ¿el ahijé? El compadrazgo en nuestra cultura es muy importante. Tú muchas veces tienes ahí al ahijado, ¿sí? ¿Y por qué lo tienes? Nadie te obliga, pero ahí está el ahijado y forma parte importante de esto, ¿sí? Y esas son las características que tienen aquí la empresa familiar mexicana. Pero vamos a hablar un poquito también de la mortandad que hay en las empresas familiares, así como es tan importante la empresa familiar, porque muchos de ustedes, los que están aquí, o trabajan en la empresa familiar como dueños, o trabajan como empleados en una empresa familiar, la gran mayoría, ¿sí? Hay aquí también gente que trabaja en instituciones, hay gente que trabaja, puede ser en otras empresas que no son familiares, que son de socios, etcétera, ¿sí? Pero la gran mayoría está así. Pero, ¿qué se presenta en diferentes países y en México? Cuando una empresa pasa de una generación a otra, se ha medido, el 30% solamente queda. El 70% de las empresas familiares al pasar de la primera a la segunda generación se pierden. Y de ese 30%, solamente entre el 10 y el 12 pasan a la tercera generación. El 30 nada más el 10 o 12. O sea, 3%. 3% total de ahí. Algo impactante. Por eso la UDEM hace ya muchos años, la UDEM creó este centro de empresas familiares, la Universidad de Monterrey, hace 19 años, vamos a cumplir el año próximo 20, y la fundó, la creó este centro, donde yo soy ahorita el director, el doctor Azcúnaga, a lo mejor ustedes lo ubican, Francisco Azcúnaga, y desde ese tiempo veía esta parte de esto, de cómo la UDEM, con profesionales en este sentido, puede aportar a que estos números no se tengan, porque vean lo impactante que es, y sabiendo que el 80 y tantos % de las empresas en este país son familiares. Entonces, no solamente se pierde la esencia de la empresa, sino que se afecta a la familia. Son de México. A nivel mundial estamos muy semejantes, andan en 16, 15 por ahí, ¿sí? Otra cosa que les quiero decir ahorita antes de continuar. Las preguntas, no va a haber preguntas al final, es ahorita, todas, las que ustedes quieran, es abierto. Ahí en el transcurso de la plática vamos a hacer un ejercicio, aquí nos la vamos a pasar bien, ¿sí? No hay así de que esté estructurado al final y todo eso. Inmediatamente, todos ahí pregunten cualquier cosa, ahí nada más levantando la mano. Muy bien.
Entonces, eso fue lo que hizo UDEM hace 19 años. Entonces, creó este centro. Hay otros centros en otras universidades semejantes a nosotros. Hay 5 centros principales en México. El ITAM en México, ¿sí? El otro es el IPADE, que tiene un centro de empresas familiares muy grande, muy bien, en la Ciudad de México. El otro es la Universidad de las Américas, en Puebla. Ellos se dedican mucho en la parte de investigación, todo esto. El otro es el TEC de Monterrey y nosotros como tal. Y hay otras áreas que sí se tienen. Estos 5 son los que han tenido desde hace tiempo y están aportando mucho más conocimiento en investigaciones, en libros, en publicaciones y en trabajar con las familias. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué esta mortandad tan grande? Vamos a ver algunas causas. No pudo competir la empresa. Al pasar a los hijos, la empresa no pudo competir. No sobrevivió a los cambios tecnológicos, no sobrevivió a todos esos cambios que se tienen en la industria. El comercio ilegal es uno de ellos, las políticas gubernamentales otro, a falta de un financiamiento. ¿Y por qué? Me voy a atravesar. Porque muchas veces los bancos durante 20 y tantos años, 30 años, han trabajado ¿con quién? Con el fundador. Y cuando pasan los hijos, pues muchas veces ahí se pierde esa confianza si no hay una estructura muy bien, muy sólida. ¿Y por qué? A ver, ¿quién me empieza a decir por qué puede pasar de que los hijos no son muy Un caso muy sonado con Carlos Prieto de Fundidora Monterrey. Claro. Se fue a ser chelista, a dedicarse al arte. Ya Dios se acabó, ¿no? Hay casos que podemos ver por todos lados en ese aspecto. Una de las causas es, y que vamos a ver ahorita, son los conflictos familiares. Y es de las principales causas, lo que le llaman ahí las disputas familiares. ¿Por qué son? Las disputas familiares nacen de cuestiones emocionales, muchas veces pequeñitas en el día a día. Y si no las manejamos, si dejamos que crezcan, si dejamos que los hermanos empiezan a tener conflictos y el papá y la mamá no hacen nada, este fuego se empieza a expandir más. Y hay momentos en donde el fuego te abarca a la empresa, ¿sí? Nacen de una percepción de malos entendidos que generalmente ni siquiera tienen un fundamento real. Yo creí que tú le dijiste, y es que yo creo, y que mi papá siempre ha tenido a mi hermano como el consentido. Y de ahí empiezan todas las cosas. Si no lo fundamentas y no lo trabajas ahí mismo en forma inmediata, ese tipo de percepciones, porque son percepciones, muchas veces ni siquiera son realidades, ¿sí? Se te van acumulando. Una combinación explosiva, y así lo pongo en el punto 3, es la apreciación familiar con el interés económico, con la empresa, generalmente. Cuando entra el dinero, se te da la parte familiar. Y ustedes seguramente, que vienen varios de otros estados, van a ver, inmediatamente se les va a venir en la mente quién, algunas gentes de la familia, algunos conocidos, inmediatamente se les va a venir a la mente, inmediatamente. Adelante. Totalmente. Mira, esta combinación explosiva todavía se da cuando entra la siguiente generación, y la siguiente generación ya está trabajando ahí en la empresa, y la parte de los familiares políticos también puede ser. Ahí se tiene que definir claramente cuál es el papel del familiar político. Hay familias que deciden que no entre y no entra nadie, o hay familias que deciden que sí. Sí, ustedes conocen, hay ejemplos en donde los cuñados son excelentes. FEMSA, simplemente en FEMSA
no era el familiar directo, y él es el que ha incrementado el valor de la empresa tremendamente. O sea, no todos, es decir, los yernos no se tienen. Miren, en la experiencia que nos ha tocado ver con familias, en Monterrey, principalmente en Monterrey, se ha dado un fenómeno que ya se empieza a diluir un poquito, pero en empresas de hace 15 años, 20 años se daba perfectamente. El papá era el que decidía todo, era el que mandaba todo, y en muchas ocasiones todavía sigue siendo actual esto. A los hijos hombres, a la empresa, y a las mujeres, a la casa. ¿Y con qué? Con dinero. ¿Para qué? ¿Para que no se metan quién? Los yernos. Pero esta práctica la vi en varios lados y es una práctica común en Monterrey, sobre todo hace 10, 12 años, pero muy común. No sé en otros lugares, no estoy enterado en otros lugares, pero que se da. A las hijas esto. ¿Y qué pasaba? ¿Sí? Dos fenómenos, porque me tocó estar con una familia de una empresa mediana, fuerte aquí de Monterrey. Ahí estuvieron conmigo en la UDEM. Estuvieron las dos hermanas, dos hijas. Y ellas me decían, es que mi papá pues nos dio dinero y ya con esto, pero la empresa que manejan mis hermanos pues ha crecido y ahorita mis cuñadas viven muchísimo mejor que nosotros y nosotros fuimos las hijas. Y viendo y ahí dicen, oye, ¿qué se puede hacer? Dice, oye, ¿firmaste tú? Sí, firmamos, pues ¿qué podemos hacer? Pero así, con respecto a las cuñadas, era obvio. La empresa pues empezó a crecer, empezó el patrimonio y todo eso, y obviamente ahorita las esposas de los hermanos, pues el nivel económico y realmente las que eran las hijas, que ellas se sienten herederas, pues su nivel económico baja. O también puede suceder lo contrario, ¿sí? En donde, y también he tocado experiencia en esto, de ver a señoras, sobre todo mujeres, que no saben nada de finanzas y que están supeditadas a lo que diga el hermano que se quedó en la empresa después a la muerte de papá. Y después de algún tiempo ya no llegaba la lanita completa. Y después empezó a llegar menos. Y después, oye, ¿qué pasa? Pues el hermano dice, es que estamos mal los negocios, es que te estás quedando con el dinero, es que tu esposa está haciendo eso. Y empiezan los conflictos serios. Y tenían un conflicto muy serio ahí en esa parte. ¿Sí? Entonces puede suceder esos dos fenómenos, ¿sí? Que de pronto estás tú como familiar, vas a recibir esa cantidad de las utilidades, etcétera, y de pronto ya no recibes, o recibes menos y recibes menos, ¿sí? Entonces, esa es parte muy importante de esto, y sobre todo que cuando hablamos de familia, hablamos de una fuerte carga emocional. Las emociones es el principal característica de la familia y esas emociones se trasladan a la empresa. Y suma esas emociones más dinero y ahí tenemos una bomba ahí latente en ese aspecto. El hijo, o el padre también, el hijo cree que está tratando con el papá de la empresa y está tratando de generar, entonces quiere condonaciones porque el caso es una persona completa, le quiere más dinero y empiezan los conflictos, no se genera la bomba. Claro que sí, Roberto, ¿sí? Lo que dice Roberto es muy cierto también. Es muy difícil ver el sábado y domingo a papá y el lunes, martes y miércoles ver al jefe. Pero dificilísimo. Y es más difícil inclusive el rol también que juegan los padres ahí en esa parte. Porque muchas veces se maneja la familia y la empresa igual que la familia, igual. Lo regañas ahí al hijo y el hijo tiene 40 años y está en una junta con los otros empleados y lo regañas. Y no separas eso del papá con respecto al fundador de la empresa. Otra parte de conflicto. Imagínate lo que siente un hijo, 38, 40 años,
regañado por el papá ahí enfrente de todos los demás. Híjole, se traban. Así, yo he visto ahí personas trabados. ¿Sí? Es lo que nos decía ahorita Roberto. Muy bien, estas son las causas por las que se pierden estas empresas. Miren, incorporar familiares siempre es algo complicado. Se hizo una encuesta ahí a empresarios familiares y solamente el 6% dijo que eran sencillas, ¿sí? La suma de las dos dice, más del 90% te dice que es complicado. ¿Por qué? Porque está basada en emociones, ¿sí? Muchas veces ahí te puede decir, el domingo en la tarde, te dice tu esposa, pues fíjate que el hijo de mi hermana pues ya no tiene trabajo y se acaba de casar y ya viene su bebito y todo esto. Y ya le dije que se presentara mañana contigo. Y el lunes, ahí está el sobrino, bien peinadito, ahí está. ¿Y qué haces con él? ¿Dónde lo pones? ¿Qué va a hacer? ¿Qué sabe hacer? Otra parte importante dice, ¿qué sabe hacer? Está ahí, ya de pronto ahí está. ¿Sí? ¿Y qué sucede regularmente? Tú tienes en la empresa muchos empleados que han trabajado contigo mucho tiempo, que son leales a ti, que han estado ahí contigo en las buenas y en las malas, como son los negocios, y de pronto le pones o al hijo o al sobrino ahí junto. ¿Y qué sabe ese empleado? ¿Qué es lo que conoce ese empleado? El familiar va a mano. El empleado tiene un tope, aquí está el techo, aquí arribita. Ya no hay más para el empleado, aunque haya estado 10 años contigo. Y llega ahí el hijo. Y muchas veces, ¿cómo llega el hijo? Pues con el celular aquí, checando el Instagram y todo ese tipo de cosas. Ah, sí. Claro, manejando un carro, un Audi por ahí que se estaciona y todo eso. La gran mayoría de las veces. ¿Y a qué horas llega el hijo? ¿A qué horas llega regularmente sus hijos a trabajar? ¿A qué horas? Díganme. 10 de la mañana, Eugenio. Si llegan. Algunos te dicen, es que estoy en home office. Con chanclas y todo eso. Ni se aparece. Entonces, esta parte de los familiares es complicado. Aquí hay una serie de puntos por qué también es complicado. Oye, hay edades y orígenes diversos, ¿sí? Intereses o expectativas diferentes. Entre los mismos hermanos, la expectativa que tú tienes sobre la empresa es bien diferente. Hay hermanos que la empresa no les interesa. Lo único que les interesa es que te sigas ahí manteniendo un nivel de ingreso para tú hacer otros negocios, porque hay gente muy valiosa. No todos son así de que te lleguen a las 12 del día, no. No, hay hijos realmente, pero no les interesa la empresa. Y una vez una persona allí en la UDEM me dijo, doctor, yo trabajé 30 años para hacer esto y tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, y el hijo es el mayor. ¿Y sabes qué le dijo el hijo? No le interesa la empresa. Y me pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Preparar a la hija? Por supuesto que preparamos a la hija. O contratas a un profesional. Ejemplos prácticos, ejemplos que se dan. Nada más no puedo decir nombres ni de empresas ni de familias, obviamente, por los temas que manejamos y por una confidencialidad que guardamos con todos la gente que está con nosotros. Una empresa aquí de Monterrey, de un sector de materiales para construcción, tiene 2 hijos, el mayor es hombre y mujer, inclusive ellos egresados de UDEM, ¿sí? El hijo está en la operación y la hija, ella se está estudiando porque ella se está preparando para ser la presidenta del consejo. Ya esto de que solamente los hijos hombres son los que van a entrar
y sobre todo los que son los primogénitos o los mayores. ¿Y por qué los mayores? Pues porque llevan mi nombre regularmente, ¿sí o no? Pues sí, pues llegan pues Roberto por Robertito es el que sigue. Pero ya no es tanto eso, ya no es tanto eso. Ahorita las mujeres están también bien preparadas y este es el ejemplo tal cual se los paso. Ella va a ser la presidenta o es la presidenta del consejo y él está en producción. Roberta. ¿Sí? Roberta. Confunden su situación laboral. Muchos se creen dueños, son hijos de dueños y es la realidad. Son los hijos de los dueños, ellos son los dueños del negocio, pero confunden mucho esos roles. Cuando no hay una especificación clara del rol que tiene que jugar cada uno de ellos en la empresa, es obvio, llegan y empiezan ahí a mover y a mover y a mover, y es donde se presentan choques regularmente entre quién y quién. Entre el papá y el hijo, y choques enormes en ese aspecto, ¿sí? Porque ellos confunden mucho esta situación laboral. Son dueños y toman diferentes decisiones. Entonces, aquí llegamos a la primera pregunta. ¿Es la familia un factor de riesgo para la continuidad de la empresa? Sí. Familia así grandota, puede ser también la familia extendida también, los tíos, los abuelos, etcétera. ¿Es un factor de riesgo para que esa empresa pueda continuar? Definitivamente sí. La respuesta es sí. Bueno, pero vamos a ver por el otro lado, vamos a tratar de ver el otro aspecto, ¿sí? Vamos a ver qué identifica a las familias empresarias exitosas. Se han hecho muchos estudios, se han hecho estudios sobre las empresas que tienen 2 o 3 generaciones, cuáles son las principales características, se ha visto cuáles las que tienen una rentabilidad mayor, se han hecho varios estudios en esto, en México, ¿sí? Y en el extranjero también muchísimo más. En España está muy revolucionado todo este tema, en Estados Unidos ni se diga, ¿sí? Francia es otro muy fuerte ahí. ¿Qué identifica? Son 9 puntos. Los valores, el compromiso que tenga la familia, que los hijos sean hijos que tengan una educación, formación es educación, capacitación, una educación de los miembros familiares y también que los empleados no familiares tengan una formación o una capacitación, ¿sí? Es muy importante también eso. No solamente a la familia, empresarios que están aquí, no solamente su obligación es con los miembros de la familia, sino su obligación, como nos dijeron en las conferencias de la mañana, es también con los empleados, ¿sí? Entonces el que el dueño tenga esa preocupación de formación, de capacitación con sus miembros familiares y con los no familiares es parte de estos 9 puntos de empresas familiares exitosas. Los otros 3, algo que a la generación nuestra se nos traba el asunto, escuchar y aprender de las nuevas generaciones. Pero aquí se hacen las cosas como yo digo, porque así se han hecho durante los últimos 25 años. Y llega el hijo, a veces con maestrías en Estados Unidos y todo esto, ¿y qué quiere hacer? Pues quiere implementar cosas que dices, me tocó ver a un papá y un hijo. Dice, y el hijo reclamándole, ¿sabes qué dijo Eugenio? Entonces, ¿para qué me mandaste a estudiar maestría en Estados Unidos si no puedo aplicar aquí nada? ¿Para qué le pagaste, papá? Tenía toda la razón el hijo, toda la razón. ¿Para qué pagaste si cuando vengo aquí ni siquiera me dejas hacer algo? Todo es como tú lo dices.
Entonces, escuchar y aprender a las nuevas generaciones es muy importante. La mejora continua que tienen que tener las empresas. El punto 6, que aquí lo vimos, resolver rápidamente conflictos familiares, evitar que ese fuego, ¿sí?, que ese fuego que se da en las disputas, en las emociones, te llegue a otros niveles, a los niveles que no se hablen los hermanos. Yo he estado enfrente de familias, así en una mesa enfrente de familias. Sé que esa empresa es de ventas de millones de dólares anuales, millones de dólares. Y la señora me dice, es que mis hijos ni siquiera se hablan. Mis hijos ni siquiera se hablan. ¿Sirve de algo tantos millones? Los hijos casados, supongo. Casados. Los últimos 3, profesionalización de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Muchas empresas familiares dependen totalmente del dueño. El dueño es el que dice, decide, hace todo esto. Y a lo mejor algunos de ustedes que trabajan en una empresa familiar pues están en este caso o que han visto casos muy común. Profesionalizar quiere decir no depender del fundador, que tengas sistemas, que tengas procesos, que tengas procedimientos, que tengas una delegación en donde el fundador no sea así. ¿Por qué? Porque en un momento el fundador puede no estar por una enfermedad o por la muerte. Y ahí es donde se pierden las empresas familiares. Cuando no hay una estructura que soporte esa parte, ¿sí?, es cuando se pierden las empresas. Es que tanto el padre como el hijo no saben dejar claro. Se asustó. Pues, una cerveza. No saben dejar clara la distinción que es en ser empleado a ser empresario o ser el director general, donde tienes que producir para poder entregar. El hijo, al sentirse como empleado, exige a la empresa, genéralo primero para poder tener, y esas cosas generan mucho problema cuando no se dejan claro. Me ha tocado por ahí amigos que conocidos. No, pero sí, ese es uno de los puntos que enciende las cosas y la relación de padre e hijo. Por supuesto. Y en la medida que lo dejas claro, funciona. Claro que sí. No, esa parte de Roberto, la voy a hacer muy clara, este comentario, Roberto, lo voy a hacer en voz más alta para que nos escuches. El tener bien claro las funciones y los acuerdos de cada uno es fundamental para prevenir conflictos. Más adelante ahí les voy a ver consideraciones prácticas y voy a tocar ese tema, Roberto. Ahorita más adelante. Muy bien. Valores, conceptos o ideales conforme a los cuales juzgamos o actuamos. Una definición de ellos. Vimos que los valores forman parte de las empresas familiares exitosas. Miren esta definición, aquí abajo le pongo la referencia, es de un empresario portugués, José Luis Simões. Los valores son como el viento, no se ven pero se sienten. No fue un estudioso, no fue un empresario como ustedes. En la empresa familiar, los valores regularmente tienen su origen ¿en quién? El fundador. El fundador los transmite, el fundador los maneja, el fundador va en esta parte de cómo llegan esos valores a la empresa. ¿Sí? Y los valores familiares están reflejados en los valores de la empresa. Les voy a poner esta tabla. Miren, vean aquí valores en diferentes países. Son estudios que se han hecho en diferentes países y este es un resumen de lo que se ha visto en España. La exigencia, esto es el trabajo, iniciativa, sencillez, austeridad. En México, ¿qué han dicho los empresarios? Honestidad, lealtad, compromiso, responsabilidad, respeto. ¿Sí alcanzas? Sí, en Colombia, armonía, amor, unidad, respeto, compromiso, solidaridad, honestidad. En Finlandia, vean honestidad, credibilidad, obediencia a leyes.
Finlandia, país sumamente primer mundo, obediencia a leyes, lo que decíamos, lo que veíamos algo en una de las conferencias de la mañana, el Estado de Derecho y todo eso, cómo aparece como un valor, ¿sí?, muy importante. La calidad, el trabajo duro, la honestidad, el espíritu de servicio. En Estados Unidos, vean, rendición de cuentas, valor agregado, el bienestar colectivo, contribuir y recibir, o sea, dar y recibir, conducta ética, la justicia. Esos son diferentes estudios que se han hecho en países y se resumieron en una tabla que les estoy presentando. ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo se han manejado? ¿Cómo otros países los viven, en este caso de Finlandia? Muy bien. ¿Qué vimos en esta tabla? ¿Qué vimos en esta tabla? Pues que los valores pues, no son iguales. Y no son iguales ni a nivel país, ni a nivel empresa, ¿sí? Y es por eso que nosotros aquí, no, ya está, tenemos que analizar a nivel empresa cuáles son los valores. La cultura, la formación espiritual son elementos muy importantes en la definición de valores. O sea, lo que ustedes viven aquí en el CIES, lo que ustedes ven a través de agrupaciones como esta, ¿sí?, son muy importantes porque te definen los valores que tú como empresario tienes y como tú como empresaria, tú los vas a poner en tu empresa, ¿sí? La parte espiritual se ha estudiado, ¿sí? La parte de la cultura, lo que nosotros heredamos de los abuelos, ese espíritu de trabajo, ese espíritu de lucha, lo que nosotros heredamos de los padres, es donde se fundamentan los valores, ¿sí? Si estos no son iguales, cada familia debe elaborar sus propios valores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ahí en cada una de las mesas hay 3 hojitas, por favor, sáquenla. Órale. Hacer el ejercicio, así como si fuera la tarea. Aquí están. ¿Te sobra uno? Préstame. Oye, gracias. Ahí déjalo. Muy bien. Aquí le voy a poner. Muy bien, todos. A ver. Instrucciones, así como el examen. En la siguiente lista se presentan algunos de los valores más comunes en las empresas familiares. Y ahí está toda una lista, inclusive está dada por abecedario, la A, B, C, D, etcétera, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, identificar los valores en tu empresa. Van a seleccionar 3 valores que se tengan de la tabla o de algunos otros que no están incluidos en la tabla, ¿sí? Y vas a describir por escrito de qué manera acciones en tu empresa se relacionan con ese valor. Me vas a poner la realidad que es en tu empresa, ¿sí? Entonces, de ahí de la tabla vas a seleccionar 3 y vas a describir. Y aquí les pongo ejemplo. Valor, perseverancia. ¿Qué acciones respaldan en una empresa familiar la perseverancia? Son ejemplos. Nos hemos levantado en varias ocasiones de las adversidades. ¿Eso qué te indica? Perseverancia, ¿sí? Hemos mostrado una motivación empresarial a toda prueba. Eso te indica perseverancia. Entonces, en la siguiente hojita, en la siguiente hoja, denle vuelta. Ahí, por favor, le ponen en la primera hojita, en el primer renglón, la empresa de ustedes, ¿sí? Y ahí, del lado izquierdo, el valor, y del lado derecho van a notar qué acción realmente se da en tu empresa con respecto a ese valor, la realidad. Aquí, señora. Estos son los valores.
Este Lo es un- marcamos primero. Sí, y después en esta siguiente hoja es cuando lo llenas. Ok. Sí tienes, no tienes. ¿Entre todos? Porque allá me sobraron. Sí, no, que no estén allí viendo. ¿Sí? Gracias. Hay que cambiarle. Dile, hágase la tarea. Es que fui a despedir a mi esposa. La puedo quitar. Te la puedo quitar ahí. Dime cuántos minutos. ¿Cuántos? 3:55. ¿Qué? Hay que terminar a las 3:55. Ah, ok, 3:55. Híjole, todavía me faltan ¿Cuánto le falta a usted? como unos 15 minutos. Perfecto. ¿Sí? Está bien. Ok. ¿Qué? ¿Más de estas? Sí, aquí tengo más. Muy bien. Ya listos porque ya nos están apurando el tiempo. Así como, ¿se acuerdan cuando era el examen? Así es ahorita, por la cuestión del tiempo, ¿sí? Ya lo vemos. Muy bien. Digo, nada más que hay una mesa que están todos clavados ahí, entonces no les puedo decir que ya. Muy bien, vamos aquí ya a continuar tantito. Ahorita vamos a seguir con la otra parte. Pero quiero dos ejemplos. A ver, levanten la mano, ¿quién los quiere leer de uno solo? A ver, rápidamente, de esa mesa, ¿quién quiere leerlos? Dime tu nombre, nada más tu primer nombre. Carlos. Carlos. Honestidad, respetamos a nuestros clientes, nuestros proveedores y empleados, entregándoles siempre lo que corresponde a cada quien sin lucrar o obtener alguna ventaja de ellos, siendo justos. Perfecto. ¿Quién de este lado me puede leer otro más? Confianza. Ahí va la señorita. Confianza. Cada miembro confía en el trabajo del prójimo. Esperanza y confianza aún en tiempos difíciles. Perfecto. Y por último, a ver, de la mesa en medio, ¿quién quiere leer? Aquí atrás, en esa mesa. Allá atrás. Allá atrás, por favor.
compromiso. En ocasiones, y a pesar de lo difícil del proyecto y de las adversidades, no abandonamos el barco y lo concluimos a satisfacción del cliente. Perfectamente bien, muy bien, muy bien. Jorge, ¿quieres leer una? Austeridad, ser congruentes con los trabajadores, por ejemplo, no puede ser que llegues tú en un BMW y tú llegues en un supercarrazo y tu gente esté mal pagada, ¿verdad? Tiene que haber una congruencia, entre el tener y el hacer, ¿verdad? Exactamente, muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar y vamos a hacer ahorita el siguiente ejercicio. El principal desafío que se enfrentan en este caso de los valores, las empresas familiares, es su transmisión. Cómo se los dices, cómo se los transmites a tus empleados, cómo se los transmites a tu familia, cómo se los transmiten a las siguientes generaciones, ¿sí? Las diferencias generacionales a veces son muy fuertes, y sobre todo los que tienen hijos todavía más chicos, los famosos millennials y la que sigue, ¿cómo se llama? La generación, los Zetas, que ni les entendemos. Pero ellos tienen otra visión bien diferente de todo. Entonces, esos son de los principales puntos donde son desafíos. Pero ¿cuáles son los mejores transmisores de valores en la empresa familiar? 3 principales. 1, que tú como dueño del negocio, como papá, busques que la familia tenga un sentido de pertenencia a la empresa, que se sienta parte de, ¿sí? Eso es muy importante. El otro es el ejemplo, es el principal. Si tú hablas de honestidad y sabes que tú le das sueldos menores para ahorrarte cuotas del seguro social, está estudiado, señores. Con toda certeza se los digo, tu familia lo sabe, tu hijo, ese hijo de 20 y tantos años lo sabe, que tú les pagas menos para pagar menos al seguro social. Es un ejemplo. Entonces, empresarios, en la transmisión de valores ustedes son un espejo. Tanto los que están allí, los empleados, como los miembros familiares los ven. Y si ustedes tienen sus valores puestos ahí en la pared, así muy bonitos y todo esto, dices, es puro rollo. El ejemplo es el que te dicta, ¿sí? Y la otra parte, la comunicación. Tener comunicación con los empleados, con los miembros familiares es muy, muy relevante. ¿Cómo llevarlo a la empresa? Aquí les voy a dar puntos, tips de estos, cómo llevarlos. Para mí esta lámina yo creo que es la principal de todas. Si quieren sacarle fotos, todo en esta es la principal. Bueno, muy bien, se definen y están todo esto, pero ¿cómo le hacemos? Muy bien, se los explico. Los valores empiezan en la familia, que es la parte amarilla, y eso se transmiten como una filosofía de gestión a la empresa, que es la parte aquí rosa. Lo que tú indicas de valor se va a transmitir en la forma que vas a manejar la empresa. El compromiso que tenga la familia con respecto a la empresa pasa a ella como una estrategia. Esto se le llama el compromiso estratégico. La visión que tengan ustedes como familia se pasa a la visión que se tenga en la empresa. Y la continuidad que ustedes quieren de su empresa familiar dentro del seno familiar se pasa a una estrategia corporativa. Si ustedes hacen este tipo de cosas, son muy relevantes. A ver, levánteme la mano, así como lo dijo ahorita Noel o Miguel en la mañana. Los que en su empresa tengan la visión con B, que la tengan claramente y que está puesta y todo esto y que la tengan ahí en la empresa. Levanten la mano todos los que tengan la visión de la empresa. Muy bien.
Ahora levánteme la mano los que tienen la visión de la familia. Mary, levanta la mano. La visión de la familia, ¿qué es lo que quiere la familia? Casi nadie lo tenemos. Casi nadie lo tenemos. Porque tenemos a la de la empresa. La empresa la queremos llegar a ser rentable en los próximos 5 años, teniendo, satisfaciendo al cliente, etcétera, ¿sí? Pero ¿y la familia? ¿Qué quieres como la familia? ¿Cuál es tu visión como la familia? Muy bien. Pásense a la última hojita todos. Pasen a la última hojita. La última hojita es el último que vamos a hacer ejercicio. El segundo. Ahí me van a anotar en la parte de abajo, en la parte de arriba la van a dejar en blanco porque ya no tenemos mucho tiempo, pero la segunda la vamos a hacer. Piensa en qué quieres de tu familia en los próximos 10 años. Ubícate dentro de 10 años. Y escribe ahí tu visión de familia. Redáctala. Aquí en este. Muy bien. ¿Pusiste bien, Raúl, ahí? Muy bien. Vamos a leer igual, unos dos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere así? ¿Quién quiere leerme lo que esa persona tiene como una visión familiar? A ver, los de atrás, como se decía, los de Gallola. Bueno, nosotros deseamos una continuidad de las empresas familiares, apoyando a la comunidad y dando valor a las siguientes generaciones familiares bajo el esquema de trabajo duro y unión familiar, dándole así un valor al legado del fundador. Padrísima. Muy bien, ahora de este lado, los de adelante, ¿quién quiere leer? Además vamos a leer uno. ¿Quién quiere leerla? Rápidamente. Muy bien, gracias, Mar. Aquí de este lado, los de adelante, las 6 mesas, ¿quién quiere leer su visión? Nada más una sola persona. Aquí está. Bueno, yo lo que quiero para tener a mi familia dentro de 10 años, y pues no dentro de 10, sino desde ahorita, es quiero una familia unida y que tengan a Dios como su guía y de la mano de la Santísima Virgen. Tan claro como el agua. Muy bien, muchos de ustedes supongo que anotaron algo de familia unida, unión familiar. Eso es lo que queremos la gran mayoría. La gran mayoría queremos estar o nos vemos dentro de 10 años con los nietos o etcétera, ¿sí? Bueno, una parte importante de esto es una familia unida, es la que comparte los mismos valores. Si escribiste ahí esto, anota también esto. Si quieres tener tu familia unida, tienes que trabajar en los valores con ellos, valores cristianos en esta parte.
Es la conclusión de esto. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Es la familia un factor de éxito para la continuidad de la empresa? Sí. La respuesta es sí. ¿Puede ser de riesgo? Sí. Y puede ser de éxito y de mucho éxito. Y si lo ves desde un punto de vista económico, familiar, de mucho éxito puede ser. Les voy a dar algunas consideraciones prácticas de lo que hemos visto de la experiencia. ¿Sí? Ubíquense ustedes en esta gráfica. Ubíquense todos. Para que lo veas. Porque no se alcanza a ver aquí muy bien. Aquí, en el lado de la horizontal, es la edad del fundador. ¿Sí? Y de este lado es la edad de los hijos. Cuando el fundador empieza con la empresa, pues los hijos nacen. Generalmente las empresas andan, cuando el fundador anda en 25, 28, 29 años, empieza a tener ya forma la empresa. La familia está empezando entre los 0 y los 18 años. Se le llama familias jóvenes en la empresa. Cuando ustedes, empresarios, ya andan entre 43 y 53 años, sus hijos ya salieron de la universidad y esto se le llama ingreso a la empresa familiar. Cuando la edad de los fundadores anda entre los 53 y 63, los hijos andan generalmente entre los 28, 38 o 40, se le llama trabajo en conjunto, porque la gran mayoría, ¿sí?, ya los hijos trabajan en conjunto con los padres. Y cuando tiene 63 o más, se le llama traspaso del bastón de mando, porque ya los hijos andan en los 50 y muchas veces no te quieres retirar. Y ahí el hijo tiene 50 años y todavía tú le dices qué tiene que hacer. Bueno, les voy a dar la práctica que se ha visto en cada una de las etapas, muy rapidito. Muy bien. Sí, la vamos a ir siguiendo esta gráfica. Ahorita va a aparecer de nuevo, ¿eh? Vamos a ver esta, rápidamente. ¿Qué se hace cuando tú tienes 25, 26 años y estás fundando tu empresa? Tienes que chambearle duro. Muchas veces 14 horas, 13 horas, y la familia generalmente pasa a un segundo plano. Acuérdense cuando iniciaron esto, o algunos de estos jóvenes están en esa etapa. Busca el sentido de pertenencia de la familia hacia la empresa. Que ellos vayan a la empresa, que se sientan parte de él. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen 43, 53 años? Los hijos ya salieron de la universidad. Ellos salen con expectativas diferentes. Muchas veces quieren entrar a la empresa y a algunos no les interesa. ¿Sí? ¿Qué se ve aquí? Tú tienes que tener una disciplina, tienes que tener lo que se sugiere, que hemos visto en las investigaciones y en la experiencia, es que los hijos tengan experiencia externa en otras empresas. Eso les da una visión de negocio diferente. Tener normas claras para emplear a los miembros familiares, trabajos reales. No los pongas, no, que tiene que empezar a barrer. No los mandes a eso. Pero tampoco los pongas a dirigir la empresa. Trabajos reales con competencias reales. ¿Para qué estudiaron y en dónde pueden entrar? No, pero yo entré desde abajo y todo eso. Sí, pero ya son tus hijos. No los vas a poner en unos niveles, pero tampoco los vas a poner a que sean los directores nada más porque ya acabó sus estudios. Tienen que tener experiencia. Miren, estas dos gráficas, me voy muy rápido. Eso fue de una investigación que yo hice en Guadalajara a los egresados de una universidad desde la década de los 60s, 70s, 80s hasta el 2010. El 70 y tantos % de los que yo entrevisté y que habían creado empresas tenían experiencia laboral previa. Habían trabajado antes en otros lados.
Eso te da disciplina, eso te da una visión más global del negocio. Y vean esta, la edad de los emprendedores igual, para esas décadas, ellos se graduaron en estas décadas. ¿Cómo va bajando a la década de los 2010, que es la década actual? ¿Sí? Antes tú ponías la primera empresa como a los 37, 40 años. Y ha ido creciendo. Y esta tablita se le llama periodo de transición hacia el emprendimiento. Es la diferencia en años entre tu graduación y que creaste la primera empresa. Vean, los que salieron en los años 70, ¿sí?, se tardaban como 15 años desde que te graduaste a poner tus primeras empresas. ¿Y cómo va bajando? Y en el 2010 nos dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que antes de terminar los estudios ya estás creando tus empresas. Bueno, esto es un cambio muy fundamental. Ahora nuestros hijos tienen otro chip, otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Eso es muy importante para ustedes. Bien diferente a nosotros, los que estuvimos ahí en los 70s, etcétera. Muy diferente en ese aspecto. Trabajo en conjunto. Los fundadores andan en 50s y 60s años. Y los hijos ya la gran mayoría casados, 28, 38 años, 40 años. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que se sugiere? En los miembros familiares que tengan un plan de desarrollo. Los hijos deben de tener un plan de vida, un plan de desarrollo, saber qué quieren, cuáles son sus expectativas. El líder actual, tener otras actividades. Ya muchas veces el estar 10 horas, 12 horas, cuando el líder anda en los 60 años ahí en la empresa, como que ya te empiezan a ver feo. Tienes que buscarle otros lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las siguientes generaciones reclaman ese espacio. Y aquí lo subrayé. En esta etapa, la transmisión de valores es fundamental mediante la comunicación y el ejemplo. Es donde más se tiene que reforzar esa transmisión de valores. Lo que ustedes escribieron, en esa etapa es donde es más fundamental, porque es la etapa donde las dos generaciones trabajan juntas. Y es donde están la gran mayoría de los conflictos y las broncas. ¿Y qué se hace al final? Traspaso del bastón de mando, ¿sí? Que la siguiente generación sean los que hagan la estrategia del negocio. Tú tienes ya que establecer una estrategia de sucesión. Tú ya tienes que ver claramente para dónde quieres llegar, tu fundador. Totalmente, ahí es donde se implementa. Totalmente, por escrito. Muy bien. Conclusiones, ya para terminar. ¿Qué metodologías hay para todo este punto? ¿Qué es lo que hay en el mundo, en México, que se da? Miren. Estos son los factores de éxito que hay en una empresa familiar. Compromiso, valores, tener competencias, prevenir conflictos, lo que acabamos de platicar. ¿Qué metodologías se usan para reforzar estos factores de éxito y sobre todo la parte de conflictos, disputas familiares y que no nos pase lo de la estadística, que se pierde el 70% de las empresas al pasar a otra generación? Bueno, una de las metodologías es el protocolo familiar. Es la metodología más usada en el mundo para tener acuerdos relacionados a esto. Juntas directivas o consejos de administración. Tener una información clara de las finanzas. Cuando entran los miembros familiares, tener claridad en todo, cuánto se gasta, todo. O sea, el estado de resultados, estarlo viendo cada mes, cada 2 meses. Y que toda la familia lo entienda y lo analice. Fundamental para prevenir conflictos. Sobre todo para las señoras. Sobre todo para ustedes. Tienes que saber finanzas. Tienes que saberlo, porque si eres dueña de empresa, tienes que saberlo, ¿sí?
Otras metodologías es que se establezcan en los hijos un proyecto profesional y personal, que se tenga un plan de sucesión y que se busque esa alineación entre la familia y la empresa. Muchas gracias. Agradecemos a José Ángel Vázquez Villalpando su participación e invitamos a Selene Chávez a que le haga entrega de un reconocimiento por su participación en el evento. José Ángel, muchas gracias, apreciamos mucho tu intervención en nuestro primer congreso. Nos llevamos varias prácticas que tenemos que aplicar en las empresas familiares y un gran reto. No es fácil todo esto que nos explicaste de la transmisión a la segunda y tercera generación. Apreciamos mucho todos tus consejos, tu presencia aquí y el tiempo que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Precioso esta parte. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Les pedimos por favor pasar al auditorio para continuar con la siguiente conferencia.